Buenas noches. Hola, hola. A ver, vamos a activar las cámaras, por favor. Hay un problema aquí, dame ver qué pasa. ¿Ya? ¿Listos? Cámaras. Maldonado, Bacasela, Guzmán, Carrillo. Vamos a activar esa cámara que tenemos actividad práctica hoy y le voy a estar preguntando todo el que esté por ahí. Cámara apagada. Bueno, empecemos. Magíster, buenas noches. Recording in Buenas progress. noches. Bueno, Vamos a iniciar la clase Encuentro más taller de la semana 2. Para terminar de revisar, creo que como ustedes nos quedó por terminar de revisar algunos artículos ahí de la Constitución, ¿verdad? Sí, nos faltaron unos dos, unos tres o cuatro. Entonces vamos a revisar lo que nos faltó para después trabajar en la actividad práctica que tenemos para esta semana. ¿De acuerdo? Indicarles cómo debe hacerse. Entonces, acabemos lo que nos falta. Creo que nos quedamos por aquí, ¿no? Sí, ya habíamos visto el plan de eso. Entonces, vamos a retomar desde aquí. Bien, revisando otros artículos de la Constitución que de una forma directa o indirecta tienen relación con el sector de las telecomunicaciones. Y siempre verificar cuál es el impacto. El impacto para la sociedad en general en temas de telecomunicación. Entonces, por aquí tenemos el artículo 312 que dice,
Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales en empresas ajenas a la actividad financiera. Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación. Este tema es importantísimo. ¿Por qué es importante esto para las telecomunicaciones? A ver, Maldonado, Maldonado, ¿no vino? Que me encuentro viajando, Viajando en hora de clase. estoy regresando del trabajo. Bueno, verá que ya son las 8:10. A ver, Bacasela, Magister, por favor, sí le comuniqué el día de ayer, ingresé a clases con el paralelo A. Por el tema del trabajo, Magister, solo me conecté para recordarle que me ayude con la asistencia, por favor. ya, ok, listo. Entonces Gracias, no Magister. se puede retirar, no hay problema. Bueno, a ver, Jordi Vera, Dígame, magíster. dígame por qué usted considera que este artículo 312 tiene relación con el sector de las telecomunicaciones. Esto es lo que dice la Constitución. Y lo que dice la Constitución tiene que respetarse. ¿Por qué tiene relación con las telecomunicaciones? Porque como ya lo habíamos mencionado el día martes, las telecomunicaciones, eh, como lo había mencionado, es algo vital como es un derecho que debemos tener todas las personas. Pero es que eso no dice el artículo aquí. Eso no tiene que ver con el derecho ni con el acceso universal. Esto tiene que ver con otra cosa. Fíjense, le dan bien. Esto es una especificación desde el punto de vista de control financiero. No tiene que ver con el acceso universal, ni el derecho de todos los ciudadanos a tenerse comunicados ni informados. No, esto es otra cosa. A ver, Villacrés, Eh, mm, estaba revisando. esto tiene otro tipo de impacto para la sociedad. Pero es fácil de interpretar lo que dice ahí. Podría ser que este artículo prohíbe que grupos financieros controlen medios de comunicación. Así es, que la propiedad de los medios de comunicación, estamos hablando de radio, televisión, ISP, cualquier proveedor de servicios de Internet y dueño de medios de telecomunicaciones, no puede ser eh, persona jurídica que tenga participación, acción o se dedique a la cuestión financiera. Es decir, no pueden ser dueños de banco ni de fiduciarias, ni de mutualistas, ni nada de eso. ¿Sí me explico? Ni esta otra que hay, ¿cómo se llaman estas otras que hay que son bancos populares? ¿Cómo se llaman? Cooperativas de ahorro. Cooperativas de ahorro y crédito. Ni cooperativas de ahorro y crédito, ni bancos, ni fiduciarias, ni mutualistas, ni nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Esto no estaba antes. Esto es algo que se agregó a la Constitución en la modificación que se hizo en el 2008 en Montecristi. Ahora, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué está ahorita en la Constitución? ¿Ha habido casos en el pasado de que eso ocurrió? ¿Ustedes tienen conocimiento de que eso ocurrió en el pasado y se dieron casos de eso? Sí, a ver cuál, Pantoja. ¿Cuál? Sí, te veo. ¿Era propiedad de quién? Ajá, sí. Así es. Y se dio otro caso más sonado que ese. Ustedes deben saber. El canal Gamavisión. ¿Se acuerdan?
Eso estaba en manos de banqueros. Entre uno de los banqueros que estaba eso era este grupo de Isaías de Filambanco, que después quebró y tuvo todo ese lío de... Entonces, finalmente Gamavisión pasó a manos del Estado, ¿no es cierto? Porque tenía acciones o accionistas que se dedicaban a la parte financiera. Entonces, lo que está diciendo aquí en concreto, si usted es banquero, si usted es eh, dueño de fiduciarias, de mutualistas, de cooperativas de ahorro y crédito, pues dedíquese a esa actividad, no a medios de comunicación. ¿De acuerdo? Los que van a tener acciones sobre los medios de comunicación son personas naturales o jurídicas que se van a dedicar exclusivamente a ese campo de la comunicación y las telecomunicaciones. Eso es lo que está diciendo ahí. Que aquí no puede tener participación ni acción directa los bancos o cualquier grupo de empresas o grupo que pertenezcan a sistemas financieros. ¿De acuerdo? Los bancos y todo eso tienen que dedicarse a su actividad financiera, pero no a la parte de comunicación. Eso es para que no haya influencia del poder económico sobre los medios de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Y evitar también lo otro que ya habíamos visto, los monopolios, los oligopolios, porque sabemos perfectamente que estos grupos financieros tienen mucho poder aquí en Ecuador. Entre ellos está Banco Pichincha, Banco Guayaquil y algunos otros bancos que son bastante poderosos. Imagínense si además del poder económico también tienen poder sobre los medios de comunicación, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el impacto que tiene en el sector de las telecomunicaciones. Artículo 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Bien, hay muchos sectores estratégicos aquí en Ecuador. Está la minería, está los recursos de hidrocarburos, están los recursos hídricos, la electricidad. Todo eso son considerados sectores estratégicos, que no tienen que ver con las telecomunicaciones. ¿Pero qué sí tiene que ver con las telecomunicaciones? Primero, los propios servicios de telecomunicaciones que para el país se considera un sector estratégico. Y no solo para Ecuador, para la mayoría de los países. El desarrollo de las telecomunicaciones, el despliegue de redes de telecomunicaciones es estratégico para cualquier país, por temas de crecimiento económico, por temas de seguridad nacional, por muchos temas. ¿De acuerdo? Por temas de conectividad del Estado con el mundo entero. Entonces, ese tema es considerado un sector estratégico. Primera cosa. Y otra cosa que es considerado un sector estratégico, un recurso natural estratégico, es el espectro radioeléctrico, que es un recurso natural. Así como lo es el agua, como lo es el petróleo, como lo es el aire y todo ese tipo de cuestiones, y es un recurso natural, pero que tiene que ser controlado de manera eficiente para evitar su saturación. Y la saturación trae como consecuencia conflictos en los sistemas de telecomunicación. Conclusión. Lo que dice este artículo es que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar. Eso no quiere decir que porque el Estado tenga estas funciones se va a eliminar la propiedad privada sobre los medios de comunicación. No, eso se respeta, pero sí se regula. ¿Quién regula todo eso? ¿Quién controla, quién supervisa que se estén cumpliendo las normativas? La Arcotel. El Arcotel. El Arcotel lo hace en representación del Estado y acorde a las políticas que establece el MINTEL, la Ley Orgánica de Telecomunicación y la propia Constitución del Ecuador. Por eso dice aquí, se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, los recursos naturales no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico, incluyendo las telecomunicaciones. Así que, claro que esta ley abarca otros ámbitos, pero el ámbito que a nosotros nos compete también está involucrado aquí. Artículo 314.
El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos, agua potable, saneamiento, eh, energía eléctrica, vialidad, infraestructuras portuarias, aeroportuarias, todo eso es servicios públicos. ¿Bien? Tienen que ser responsables de garantizar de que eso crezca, se desarrolle, se implemente, llegue a todas las comunidades. Pero fíjense que dentro de los servicios públicos se considera un servicio público las telecomunicaciones. Les voy a poner un ejemplo. CNT es una empresa pública o privada. Pública. Pública. Ok. Claro, ¿es una empresa pública o privada? Privada. Privada. Bien, privada. Entonces, tenemos el ejemplo de una empresa del Estado y una empresa privada. ¿Qué tienen en común las dos? Siendo las dos de razón social, de propiedad social diferente. Que se Servicios de dedican al campo de telecomunicación. Ya, y otra cosa más, que las dos ofrecen ¿qué? Internet. No, Mismo no, servicio. en general, ¿qué ofrecen? Esto, Servicios públicos. Comunicaciones. servicio público. Por ejemplo, la universidad aquí en la que estudiamos, ¿qué es privada o fiscal? Privado. ¿Pero qué ofrece? ¿Un servicio qué? Educativo. Pero público. Nosotros damos servicio al público, por lo tanto, aunque sea una empresa privada, damos servicio público y como tal nos tenemos que regir también por las disposiciones de servicio, de atención al cliente y servicio público. ¿Sí me explico? Entonces, el Estado no elimina la propiedad privada sobre los servicios públicos, pero sí tiene que ser responsable de que se ofrezcan esos servicios públicos de manera responsable, de calidad, bien, respetando los derechos de los usuarios. ¿Sí me explico? Y entonces, en temas de telecomunicaciones, eso tiene implicación, porque las telecomunicaciones es un servicio público. Cuando usted contrata televisión por cable, cuando usted contrata telefonía fija, telefonía móvil, con cualquier prestador, sea del Estado o sea privado, a usted le están dando un servicio público y por lo tanto tienen que dárselo con la calidad requerida, respetando sus derechos, con información precisa y no engañosa. ¿Sí me explico? Ahora, ¿quién controla de que eso se cumpla? El Estado. ¿A través de quién? Del Arcotel. Por eso cuando usted tiene una queja, ¿a dónde eleva la queja? Si usted tiene una queja por un mal servicio con Movistar, bueno, Movistar ya no hay, contigo o con Claro, ¿a quién eleva la queja? Al hotel, o bueno, así solían decir los clientes. Bueno, primero con el proveedor de servicio. Primero le elevo la queja al Conecel o perdón, a Gocetel o a Tigo, a quien sea. Si ellos no me dan respuesta satisfactoria, elevo la queja al Arcotel. Y el Arcotel sí tiene un sector para analizar todas las quejas que se producen y tiene una comisión de investigación y de resolución de esas quejas. Y si finalmente ellos no me dan respuesta, pues puedo ir hasta la Defensoría del Pueblo. Bien. Entonces, conclusión, el Estado sí tiene sus mecanismos para garantizar que los servicios públicos se ofrezcan con la calidad, con el respeto, con la información precisa que requiere. ¿De acuerdo? Claro que ahí están otros servicios como la electricidad, el agua potable, todo eso que tenemos derecho por Constitución. Pero las telecomunicaciones también están involucradas en ese servicio. ¿Quién lo regula? ¿Quién lo supervisa? El Arcotel. Por otro lado, por eso dice aquí, el Estado va a garantizar que los servicios públicos y su provisión respondan a principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, calidad. Pues eso es lo que le corresponde al Estado. Bien, revisar si se está realizando o dando ese servicio con la calidad requerida.
Y el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos. Establecerá su control y regulación. En temas de telecomunicaciones, ¿se realiza esto? ¿Se supervisa que haya precios equitativos, que haya control y regulación de los precios? ¿Qué creen ustedes? Me parece que no, ¿Por qué? porque, bueno, al menos en mi caso he visto mucha publicidad de bueno, de ISPs que ofrecen 500 megas en $10, otra empresa 500 megas en $30 y así. Ajá, pero no se pueden pasar de cierto. Verá, hay una cuestión importante. El Arcotel no puede fijar los precios. Por ahí había una pregunta en un cuestionario parecido a ese, ¿no es cierto? El Arcotel no fija los precios. Los precios los fija el mercado, la competencia. Porque hay otra, después van a ver en la ley orgánica que hay otro artículo que establece que el Ecuador, y también lo dice la Constitución, se respeta la libre competencia y el libre mercado. Eso es un principio que se respeta. Pero lo que sí hace el Arcotel, y tiene que hacerlo porque también lo dice la Constitución, como ven aquí, es fijar un techo tarifario. Es decir, un máximo del cual de ahí no te puedes pasar. ¿Ya? Eso se fija. Y por otro lado, fijar también un mínimo de precio. Por ejemplo, tú puedes tener en tu casa, Jiménez, tú puedes tener ahorita 700 megabits por segundo de ancho de banda en tu casa. ¿No es cierto? Y pagas por eso. Pero no todo el mundo puede pagar por eso. Hay personas de bajos recursos, de bajas condiciones económicas, que no pueden acceder a pagar eso, no sé, 20, $30 mensuales, no pueden hacer eso. Eso significa que porque no puedan pagar eso, no pueden tener internet. No, claro, todos tienen libertad Todos tienen que de poder. tener la oportunidad, el derecho. Por lo tanto, lo que exige el Arcotel es que, ok, tu proveedor te ofrece $30 por 700 megas, ok, tú lo puedes pagar. Pero también tiene que tener una oferta básica, muy básica, para aquellas personas que no pueden acceder a eso, pero pueden acceder a otro plan mucho más económico, mucho más accesible. Incluso hay precios, ustedes saben que ahora por ley también hay precios para personas vulnerables, para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad. Esas son cosas que exige la ley. ¿Sí me explico? Sí, Esa es una forma de buscar la equitatividad. ¿Sí me explico? Ofrecer tarifa, claro, no vas a tener 700 megas porque no puedes pagar eso, pero a lo mejor tendrá 10 megabits por segundo y te puedes conectar, no sé. ¿De acuerdo? Y a lo mejor pagarás $5 nada más. Y a lo mejor hasta te ofrecen un descuento por tercera edad, y a lo mejor te ofrecen un descuento por discapacidad o por estar en una zona vulnerable. A lo mejor los precios en las ciudades no son igual que los precios en las comunidades rurales. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde ellos garantizan la equitatividad. Y por otro lado, sí se fija un techo tarifario, del cual no te puedes pasar. Ahora, pregunto, ¿se puede actualizar ese techo tarifario? Una empresa privada o del Estado puede decir, mira, yo necesito cobrar más por esto, porque la inversión ahorita que he hecho no la recupero con este cobro que estoy haciendo. Sí se puede hacer eso. O sea, el Arcotel, eso no es una cosa que no sea inamovible. El Arcotel lo puede mediante solicitudes, mediante las condiciones del mercado, mediante las condiciones de la competencia y la propia inversión que hagan los proveedores de servicios, sí podría hacerse el estudio para modificar los techos tarifarios. Por eso mismo ellos hacen control y regulación. No fijan los precios, pero sí controlan que se estén cumpliendo de acuerdo a lo establecido en la ley y de acuerdo a la calidad del servicio que esté ofertando el proveedor de servicios. ¿Sí me explico? Porque hay otro problema. Bueno, otro dice, bueno, yo te estoy cobrando, 30, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? $30 por 700 megabits por segundo. Pero te estoy dando un servicio de mala calidad, intermitente y todo ese tipo de cuestiones. Si hay denuncias
y hay quejas y eso llega al Arcotel, el Arcotel toma medidas. O me resuelves ese problema de calidad y las quejas para que no haya más quejas, o usted tiene que bajar el precio de ese servicio, o tiene que decir que no está ofertando ese plan, está ofertando una cosa menor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función que más o menos hace el Arcotel. Pero fijar como tal el valor final, no. ¿De acuerdo? 315 dice, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos. Bien. Como ya sabemos que las telecomunicaciones es un sector estratégico y el espectro radioeléctrico es un recurso estratégico, pues también el Estado tiene derecho a crear sus empresas para gestionar eso. De hecho, la empresa que tiene es la CNT. Bien, que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Antes tenía Andinatel y tenía Pacifictel, pero todo eso se unió en una sola corporación nacional. ¿De acuerdo? Artículo 316. El Estado podrá delegar la participación de los sectores estratégicos y servicios públicos en empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Esto está en la Constitución, ojo, y después también van a ver que exactamente o casi igual está en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Esta parte de aquí. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados por la ley. El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. ¿Cuál es el impacto en las telecomunicaciones de este artículo? ¿Cuál es el impacto? El impacto es que cuando se trate de un sector estratégico o un recurso natural estratégico, como lo son las telecomunicaciones, claro, también lo es el petróleo, los hidrocarburos, ¿no? Y el agua. Entonces lo que dice es que en principio es el Estado quien debe constituir las empresas que hacen esto, pero lo pueden también hacer con empresas mixtas, es decir, un porcentaje de acción es del Estado, un porcentaje de acción es de una empresa privada o extranjera. A eso se refiere. Pero siempre y cuando el Estado tenga mayoría accionaria. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si ahora voy a poner un ejemplo aparte. Si ahora hay que explotar un pozo petrolero allá en la Amazonía y el Estado necesita inversión de capital extranjero, lo puede hacer con una empresa estadounidense. ¿Puede hacer eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Guzmán? Sí, Inge. Sí, podría constituir una empresa mixta para explotar ese recurso natural, siempre y cuando el Estado tenga participación nacional. Ahora, trasladando eso al campo de las telecomunicaciones, ¿podría tener una infraestructura de telecomunicaciones en conjunto con otra empresa extranjera o privada? También, pero siempre y cuando el Estado tenga participación accionaria. Y en casos excepcionales, es lo que te está diciendo aquí, le podría delegar todo a la iniciativa privada, siempre y cuando se respete el interés nacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa la iniciativa privada? Que bueno, el Estado puede delegar que tal o más cual inversión, bueno, en este caso en telecomunicaciones, pues lo va a ejecutar solamente la empresa privada, no el Estado no va a intervenir en eso. Y lo otro es que por su parte el Estado puede tener su empresa y las empresas privadas pueden tener la suya. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Ese es el impacto en el sector de las telecomunicaciones. De hecho, están resumidos aquí. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular y controlar sectores estratégicos. Dentro de esos sectores estratégicos está el sector de las telecomunicaciones. Aquí está indicado. El Estado será responsable de la prestación de los servicios públicos. Y como las telecomunicaciones son un servicio público, pues ahí también está incluido. No es solamente el agua, la electricidad
y el alcantarillado, saneamiento, también está las telecomunicaciones. El Estado garantizará la obligatoriedad y la universalidad y dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos. Lo que estuvimos hablando hace un ratito de buscar de alguna manera, por distintas herramientas, equidad. Todo el mundo no va a pagar igual, porque todo el mundo no tiene las mismas condiciones económicas, pero siempre hay que buscar alguna forma que las personas más vulnerables también puedan acceder de una forma o de otra a los servicios. A lo mejor yo no podré pagar $30 mensuales, ¿no? Pero tal vez pueda pagar 5 por otro plan. Entonces, ese plan debe existir. Esa posibilidad tiene que existir. ¿Sí me explico? No puede ser que yo le dé plan de $30 a todo el mundo porque todo el mundo no va a pagar $30. Así de simple es el asunto. El Estado constituirá empresas públicas para prestar servicios públicos. Ese es otro impacto. La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas. Esto de empresas mixtas es cuando se asocian con otras empresas de inversión extranjera, fundamentalmente. Y en casos excepcionales se le puede delegar toda esa función de inversión a la empresa privada, siempre y cuando se respete el interés nacional y se cumpla con lo establecido en la ley. Porque bueno, hay otros aspectos que después hay que tomar en cuenta, ¿no? La propiedad de los terrenos, la afectación al medio ambiente, todo ese tipo de cosas que también hay que hacer cumplir según lo que establece la ley. Artículo 347. Será responsabilidad del Estado. Esto sí es importante y lo vamos a ver ahora en el tema de la Agenda 2022-2025 para la transformación digital del Ecuador. Erradicar el analfabetismo puro, funcional, digital y apoyar los procesos de post-alfabetización, educación para las personas adultas y la superación en el rezago educativo. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo y proporcionar enlaces de la enseñanza con las actividades productivas y sociales. Bueno, si usted lee esto, dice, bueno, esto es un artículo que es competencia del Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero no es tan así la cosa. Claro que esto tiene que ver con el Ministerio de Educación, pero también tiene que ver con las telecomunicaciones. ¿Por qué? Por el acceso a la información. Sí, esa es una. Para que se erradique el analfabetismo, para que haya capacitación constante de la población, para que las personas estén siempre informadas, creciendo de manera profesional, tiene que haber acceso a las telecomunicaciones. Hoy por hoy no hay desarrollo de la educación a ningún nivel si no hay acceso al Internet, a la información, a los libros. La mayoría de los libros están hoy en formato digital. Entonces, ¿cómo tú vas a desarrollar la educación? ¿Cómo vas a desarrollar la capacitación? ¿Cómo vas a permitir que la gente navegue y se informe por Internet de lo que pasa si no hay un buen acceso a las telecomunicaciones? ¿Estamos de acuerdo? Eso por un lado. Eso por un lado. Por el otro lado, aquí habla de el analfabetismo digital, que no es lo mismo que el analfabetismo puro. Analfabetismo puro son aquellas personas que no saben leer o escribir, o que lo hacen a un 20 o 30% de lo que deben hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero analfabetismo digital, ¿qué es? Esto es otra cosa. Y esto sí tiene que ver con las telecomunicaciones. ¿Qué es el analfabetismo digital? Lo que ya hablamos en una clase anterior de la brecha digital. ¿Qué es eso? A ver, Guzmán. Bueno, que hoy en día la tecnología está tan arraigada con la vida, tanto a nivel educativo como personal. No, no, Eh, cuando hablamos de analfabetismo, es personas que no pueden manejar la parte digital. sí, es Así como como incorporar el así como uso de las TIC. así como hay personas que tienen analfabetismo puro, personas que no pueden leer, escribir, hay personas también que no pueden manejar o manejan muy deficientemente la parte digital, es decir, las tecnologías digitales. Todas las personas navegan bien en Internet,
Todas las personas pueden entrar a una aplicación de esta de los bancos y hacer pagos en línea con códigos QR y todas esas cosas. No, No, yo conozco gente que no puede hacer eso, ni lo hace, ni lo ha hecho. Y ellos mismos te dicen, no, 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 yo no hago eso. Y ustedes los ven ahí en los bancos haciendo cola, ¿no es cierto? Que también tienen miedo a la tecnología. Le tienen miedo, le tienen pavor, pero eso no es por un problema, es un problema comprensible, ojo con eso. Las personas que pasan de 60 años para arriba tienen adversión al uso de la tecnología digital. ¿Por qué? Porque no nacieron con esa tecnología. Esto es cosa ahora de hace unos 20 o 30 años para acá. En cambio, usted ve a la gente joven que maneja la tecnología al derecho y al revés. Mis hijos que tienen 10 y 15 años, la tecnología para ellos es una cosa natural, porque son nativos digitales. ¿Sí me explico? Nacieron con la tecnología, crecen con la tecnología, cada cosita que se inventa por ahí, a cada rato me dicen, y tú no sabes hacer esto en el Facebook, ya aquí está el cosa, y dale aquí a la cámara y muévela aquí de esta forma. O sea, ellos están todo el tiempo en eso. ¿Sí me explico? Nacen con eso, no le tienen miedo. Más bien todo el tiempo quieren aprender una cosa nueva más. Pero las personas ya mayores no. O personas que no han recibido instrucción profesional también tienen, aunque sean jóvenes, también pueden tener esta cuestión. Y hay otro problema. Una puede ser por la edad, otra puede ser por la instrucción profesional y la otra porque no tienen acceso a la tecnología. Todo el mundo no tiene un teléfono smart, todo el mundo no tiene una buena computadora, todo el mundo no tiene acceso a redes inalámbricas avanzadas de alta velocidad. ¿Sí me explico? Entonces, para superar todo ese analfabetismo digital, el Estado tiene que potenciar con políticas, con gestiones, con alianzas y con recursos, tiene que potenciar que se logre esa transformación digital. Que la gente vaya cada vez más eh, insertándose en este mundo digital de una forma o de otra. Un ejemplo de eso, ¿cuál es? De lo que se ha hecho aquí en el país. Ahora lo vamos a ver en la tarea. Hay más de 900 infocentros digitales que se han distribuido en todo el país, sobre todo en las comunidades más de menos recursos y que están normalmente en zonas urbanos marginales. Aquí mismo en Quito se han hecho muchos y en muchas partes del país también. Puntos de acceso inalámbricos, se han hecho infocentros donde dan capacitación, donde la gente puede ir a navegar en internet, les dan cursos, les enseñan a manejar la tecnología a todos. Entonces sí se está trabajando en eso, ¿sí me explico? Pero para que todo eso ocurra, tiene que haber telecomunicaciones y tiene que haber también TICs, que no es lo mismo que telecomunicaciones, porque aquí involucra otras tecnologías de la información y la comunicación, aplicaciones, acceso de datos, acceso a dispositivos digitales. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que tiene que garantizar el Estado, de una forma o de otra. Y sí se está trabajando en eso. Más adelante vamos a ver que sí se está trabajando en eso. Impacto. El Estado es responsable de garantizar el acceso a equipamiento. Lo que les dije hace un rato, no basta con que a una comunidad por ahí rural apartada, por ejemplo, Suchufindi, no sé, alguna región bastante apartada, Pañacocha, cualquiera de esas regiones del oriente, bien apartada, remota. No basta que llegue allí una red de telecomunicaciones inalámbrica, ya sea por microondas, por satélite, no basta con eso. ¿Qué más tiene que haber? Que esas personas nativos de ahí tengan acceso a los medios tecnológicos, que las escuelas cuenten con computadoras, que los niños cuenten por lo menos con unas tablets para navegar en Internet, que también puedan acceder a adquirir algún teléfono que pueda navegar en Internet. ¿Sí me explico? Eso se llama equipamiento tecnológico y es parte
de lo que hay que garantizar para superar la brecha digital. Por otro lado, el Estado será responsable de garantizar el acceso y despliegue de tecnología de la información y la comunicación para el desarrollo de la educación en el Ecuador. Lógicamente, como les dije hace un rato, todo eso parecía que era competencia del Ministerio de Educación, pero no es así. La educación en Ecuador ni en ningún país hoy por hoy se puede desarrollar si no hay acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto mismo que estamos haciendo ahorita, que es dando una clase por videoconferencia. ¿Qué tiene que darse para que esto se produzca? Primero, internet. Tener una buena conexión de internet. No, no cualquier internet, una buena conexión de internet, porque usted sabe que si no, no puede ni encender la cámara y la comunicación se pone, se ralentiza. ¿No es cierto? Segundo, ¿qué más? ¿Qué tienes que tener tú en tu casa? Y yo aquí, Un computador, Dispositivos un con dispositivo. computador. dispositivo. Recording in ¿Es así o progress. no es así? Si no existiera esto, ¿qué pasaba? Ah, que les toca venir a la universidad. Y a lo mejor no pueden cumplir con los horarios de aquí porque tienen sus horarios de trabajo. Entonces, todo esto potencia la educación en el Ecuador. Si se comprende esa tortecilla. Ahora imagínense niños que viven en zonas muy remotas en el Ecuador, montaña, selva, etcétera. ¿Cómo van a la escuela? Recorriendo a veces muchos kilómetros, ¿verdad? Bueno, podrán ir un día, 2 días, y el resto de días a lo mejor lo pueden resolver por videoconferencia. Y esa es otra forma de garantizar el acceso, o pueden recibir tutorías por videoconferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el tema. Listo. Entonces ya cubrimos estos artículos que nos faltaban aquí. Ahora vamos a la actividad práctica. Aquí en la semana 2 dice tarea Constitución del Ecuador para el sector de las telecomunicaciones. Los artículos que hemos revisado, que están aquí, son específicamente los que tienen que ver con las telecomunicaciones. La Constitución es mucho más grande, mucho más amplia. Y tiene otros muchos artículos que no tienen nada que ver con la Constitución, tienen que ver con otras esferas de la sociedad y de la política del país. A nosotros lo que nos interesa específicamente esto, porque de una forma o de otra, directa o de manera indirecta, tienen que ver con el sector de las telecomunicaciones, con las tecnologías de la información y la comunicación y también con la comunicación, o sea, con la ley orgánica de comunicación. Por eso es que hemos revisado estos artículos de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un resumen comparativo de estos artículos, que lo vamos a hacer a través de una tabla que ya les voy a indicar el formato. Dice aquí, presente un cuadro comparativo que incluye por artículo lo que establece la Constitución, el impacto para la sociedad, datos de acciones de cumplimiento por parte del Estado, objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con los cuales se alinea. Esto es importantísimo porque todo lo que se haga en materia de políticas del Estado, ya sea en educación, en salud, en economía, en telecomunicaciones y en otras muchas esferas de la sociedad, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, todo tiene que estar en función, hoy por hoy, tiene que estar en función de esta agenda, porque esto es un compromiso mundial. ¿Sí sabían eso? Establecido a través de la Organización de las Naciones Unidas y la UNICEF. Entonces, los países que son miembros de la ONU han firmado este tratado. Entonces, todo lo que se haga aquí en materia de telecomunicaciones tiene que estar en función de esto. Y después dice, revisa el documento Agenda de Transformación Digital 2022-2025 de Ecuador y contesta las siguientes preguntas.
¿Cuáles son las líneas de acción que se propone el Ministerio de Telecomunicaciones para impulsar la transformación digital de Ecuador? Eso que vimos hace un ratito en el artículo 316, que hablaba de el analfabetismo digital, ¿se acuerdan? Pues bien, para que vean cuál es el plan de acción que ha propuesto el Ecuador para suplir esa brecha digital, se ha creado un plan que se llama Agenda de Transformación Digital 2022-2025. Su objetivo es superar esta brecha. Eso es algo que es de responsabilidad del Mintel, pero no involucra solo al Mintel, involucra al Ministerio de Educación, involucra a los gobiernos autónomos descentralizados, involucra a otros ministerios, al servicio postal del Ecuador, las empresas de puertos y aeropuertos. Hay un montón de empresas que están involucradas ahí, ¿de acuerdo? Y ministerios que están involucrados en este asunto. Después, ¿cómo se alinean estas estrategias con los artículos establecidos en la Constitución del Ecuador? Porque hay que hacer cumplir lo que dice la Constitución. ¿Y cómo contribuye a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Realice el resumen, luego puede convertirlo o no a PDF. Si lo entrega en Excel es mejor. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Y les voy a indicar cómo hacerlo. Ahora, para poder hacer eso, tenemos que ir acá a la sección de inicio. Háganlo conmigo ahorita para que descarguen ahorita. Vayan entrando aquí, sección de inicio, donde dice bibliografía base. Y vamos a descargar 3 documentos. Recuerden que para poder entrar aquí y descargar algo, tienen que entrar con su correo institucional de Google. Si no, no les deja entrar. Entonces, lo que vamos a descargar es este que dice aquí, Constitución del Ecuador. Descarguen ahorita. Descárguenlo porque lo van a necesitar. Voy a hacer preguntas y ustedes tienen que indagar aquí. Vamos a descargar este otro que dice Agenda para la Transformación Digital. Descárguenlo. Y vamos a descargar por último este otro que dice Ecuador y la Agenda de Desarrollo 2030. Entonces, tenemos estos 3 artículos ahí. Vamos a abrirlo. Este ¿Cuál dijo Inge? y este. Ya les indico. 3 cosas tenemos que tener abiertas ahorita porque con las 3 vamos a trabajar. Número 1, Agenda para la Transformación Digital del Ecuador. 2022-2025. Esto es del Ministerio de Telecomunicaciones, para que vean. O sea, lo que les estoy indicando aquí no es cualquier cosa. Es un plan de desarrollo del propio Mintel, pero que tiene que ver con la Constitución y tiene que ver con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 que todos los países han firmado. Después tiene que bajarse este que es la Constitución del Ecuador. Y también este que es el Ecuador y la Agenda del Desarrollo 2030. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me confirman? Sí. Bien, con estos 3 documentos nos vamos a ir aquí otra vez a la semana 2. Y entonces vamos a hacer esto, ¿no? Realizar un cuadro comparativo que incluya esto, ¿no? Lo que establece el impacto, los datos de acciones, objetivos y la agenda para 2030. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Vamos a abrir un archivo de Excel.
Yo prefiero el Excel porque aquí se pueden hacer más fácil las tablas. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí. Ya. Entonces vamos a poner esto ahí. Tarea de la semana 2. Constitución de Ecuador y transformación digital 2022-2025. Entonces vamos a hacer un cuadro por aquí. Lo primero que van a poner aquí, háganlo conmigo. Todo lo que hagan ahorita ya es tiempo ganado porque les queda ya el formato y después se lo completo. Vamos a poner aquí artículo. En otra columna vamos a poner sección. Que por cierto, esto de la sección no está en la presentación. Esto es algo nuevo que se incluye aquí. Por eso les digo, hay cosas que se van a incluir ahí que no tienen nada que ver con la presentación. Lo que establece el punto o inciso. Aquí vamos a poner el impacto. Aquí vamos a poner acciones de cumplimiento por parte del Estado. Y aquí vamos a poner ODS. Agenda 2030. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, aquí la tarea dice, contemple los artículos 16, 17, 18, 19, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con el artículo 17. Artículo 16. ¿Ya? Ahora, para llenar esto aquí, usted tiene la Constitución, que está por acá. Esta es la Constitución de los pueblos, ¿ves? Entonces, empieza así. Por cierto, ¿han leído ustedes alguna vez la Constitución? No, Encarnación. No, Inge. Bueno, pues mira, esta es una buena oportunidad para familiarizarse con la Constitución. Yo sé que no la van a leer completa, ¿ya? Porque aquí la Constitución de un país involucra todas las esferas y áreas y sectores de la sociedad y de la producción y de la política. Aquí está la justicia, está la función ejecutiva, la función legislativa, la democracia, todo ese tipo de cuestiones. Pero eso no son cosas de las que vamos a tratar aquí, porque a nosotros lo que nos interesa es la parte de telecomunicación. Pero ustedes van a ver aquí que todo dentro de este documento hay cosas que son específicamente para el sector de las telecomunicaciones. Entonces, aquí está el preámbulo y aquí está. Título 1, capítulo 1. Dice elementos constitutivos del Estado. Por aquí no tiene que ver con las telecomunicaciones, ¿no? Aquí tiene que ver con los símbolos patrios, el idioma, los deberes primordiales del Estado, etcétera, etcétera. ¿Dónde empieza el tema con las telecomunicaciones? Van acá. Aquí.
en la página 25, anótelo por ahí. Aquí es donde empieza la parte de lo que tiene que ver con el sector de las telecomunicaciones. Aquí, sección tercera, se llama comunicación e información. Y el artículo 16 es donde empieza lo vinculado a nosotros. Aquí es donde dice, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a, primero, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa. El acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación. Ahí estamos hablando de todo lo que dijimos anteriormente, de medios de comunicación, de servicios de Internet, de equipos digitales para poder acceder, todo eso, y de aplicaciones. Y luego la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condición del uso de frecuencia de espectro radioeléctrico. Esto de acá ya no tiene que ver tanto con las telecomunicaciones, porque tiene que ver con comunicación visual, auditiva, sensorial. Bien, entonces esta parte ya no se ajusta tanto a lo que nos compete. Y por acá integrar espacios de participación en el campo de la comunicación tampoco nos compete mucho. Entonces, lo que sí nos compete son estos tres. ¿De acuerdo? Por eso, si en un artículo hay dos, tres puntos que tienen que ver con las telecomunicaciones, esos son los que hay que contemplar. El resto, no. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, empezamos por ahí. El artículo 16 dice esto. Entonces, usted viene acá y dice, ¿qué establece? Establece esto. ¿Bien? Que todas las personas, de forma individual o colectiva, tienen derecho a. ¿Ok? Ahora, ¿derecho a qué? Primero esto. A una comunicación libre, intercultural, incluyente diversa participación en todos los ámbitos sociales, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. Lo pueden copiar directo, completo, o si no, por lo menos hasta aquí. O incluso lo pueden digitar con sus palabras también. Ahí le vamos ajustando el texto al tamaño. Ya, ¿a qué más? Al acceso universal de las tecnologías de la información y la comunicación. Que sería el punto número 2. ¿Sí están haciendo conmigo esto? Y a la creación de medios de comunicación social, el acceso en igualdad de condiciones del uso de frecuencia del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias. Y a las bandas, bueno, prácticamente todo. Esto no se puede acortar prácticamente en este caso. Ahora dice aquí, ¿en qué sección está esto? Aquí está. Sección tercera, comunicación e información. Entonces lo vamos a poner ahí. Ahora, como todo esto pertenece aquí a esta parte, le podemos combinar las celdas y centrarlo. Todo esto pertenece al artículo 16. Lo podemos combinar y centrarlo ahí. ¿Listo? Y todo esto esto es lo que dispone, lo que establece el artículo. Estos tres puntos es lo que establece el artículo.
Lo podemos combinar también. Este sería el punto 3. Listo. Ahora lo que tenemos que escribir aquí es el impacto. Esto sí lo pueden escribir con sus palabras o investigarlo, porque esto realmente no lo dice. Si ustedes ven, el impacto no lo dice la Constitución. El impacto es su interpretación de lo que significa cada punto o lo que establece el artículo para la sociedad en general, para el Estado, para la sociedad, para el desarrollo del país, para los derechos de la población incluso. Por ejemplo, ¿cuál sería el impacto de este primer punto? Una comunicación libre e intercultural. ¿Cuál es el impacto? A ver, Romero, dígame cuál sería el impacto de esto para la sociedad. Romero, vamos, esto no hay que investigarlo en ninguna parte ni buscarlo en ningún lado. Esto es interpretación de lo que dice aquí. Permitir que los grupos tengan acceso justo a los medios de comunicación, ¿Qué grupos? los grupos de personas, comunidades. Todos, no grupos, no comunidades solamente, todas las personas. Entonces, lo que dice aquí es que el Estado, el impacto es el Estado. Cuando hablamos del Estado, lo podemos poner aquí en mayúsculas. El Estado garantizará, bien, el acceso esto lo voy a poner yo con mis palabras, esto es lo que yo interpreto, el acceso a la comunicación y la información de todas las personas en el territorio ecuatoriano, sin distinción sin distinción política, económica o de origen social. Bien, se incluyen todas las comunidades, pueblos, comunidades, pueblos, grupos ancestrales, y comunidades indígenas. ¿Ya? Por cualquier medio por cualquier medio de comunicación y forma de hacerlo. ¿Ya? Pueden poner así. Esto es una interpretación mía. Si quieren lo pueden buscar en internet también. Se los va a dar más o menos así también.
El Estado garantizará el acceso a la comunicación y a la información de todas las personas en el territorio ecuatoriano, sin distinción política, económica o de origen social. Se incluyen todas las comunidades, pueblos, grupos ancestrales, comunidades indígenas y por cualquier medio de comunicación o forma de hacerlo. Eso es lo que está diciendo ese. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí es medio parecido. Acceso universal, ¿qué significa eso? A las tecnologías. Porque, bueno, la diferencia entre esto y esto es que es a la información, el derecho libre a expresar lo que uno siente, a comunicarse y a sentirse informado. ¿De acuerdo? Y este es acceso a las tecnologías. Esto se llama acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuál sería el impacto? Que todo el Estado, El Estado tal vez debe reducir lo que es la brecha digital. no, eso viene después, eso viene más para el artículo 17. Aquí no se habla tanto de la brecha digital, aquí se habla del derecho a acceder a los medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación es radio, televisión, internet, periódicos digitales, ese tipo de cuestiones. ¿Estamos de acuerdo? Y no solo a eso, sino también a las redes de telecomunicaciones, a tener comunicación inalámbrica, comunicación fija, a recibir señales de radio, señales de televisión. Pues, ¿qué pasa si yo vivo por allá en la Amazonía y no llega la señal de la televisión ecuatoriana? ¿Tengo o no tengo derecho, porque soy ecuatoriano, a recibir ese señal y a estar informado de lo que ocurre en el país? ¿Tengo o no tengo ese derecho? Fíjense que no le estoy poniendo ni siquiera internet, estoy poniendo televisión. ¿Tengo derecho a tener acceso a la televisión de una forma o de otra? Sí, Sí. gratuito. Y gratuita, porque las señales abiertas son gratuitas. Correcto. Pero entonces, qué tiene que garantizar el Estado a través del Mintel y el Arcotel? Que los medios de comunicación que difunden esas señales lleguen hasta esas regiones apartadas. ¿Cómo? Desplegando más antenas, más torres, más tecnología, ya sea por enlaces de microondas, satelitales o por lo que sea. Ellos verán cómo llegan, pero desde que tienen que llegar de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Ah, o sea que porque yo vivo en las Islas Galápagos y esté fuera del continente, no puedo recibir, no puedo estar enterado de lo que pasa en el Ecuador. ¿O sí? Pues entonces hay que llevar los medios de comunicación, o sea, satelitales, fundamentalmente son satelitales, ¿de acuerdo? Por el tema de la protección ambiental en las Islas Galápagos, que ese es otro tema que ahí tiene sus restricciones también. Entonces, conclusión, el Estado tiene que garantizar, o el Estado garantiza, el derecho a, La libre. a que todo ciudadano en Ecuador pueda acceder a voy a poner en general a las TIC, que son todas las tecnologías de información y comunicación, y, y a las redes de comunicación, incluyendo sistemas de radio y televisión abierto. Bueno, de todo.
Es decir, en general a todos los medios y redes de telecomunicación. Eso se llama acceso universal. ¿De acuerdo? Ya no es el asunto de que yo me pueda expresar libremente, de que me puedan poner programas en mi idioma, en mi lengua, y que se garantice la interculturalidad. No es solamente eso, sino que yo pueda acceder a esos medios de telecomunicación. Radio, televisión, telefonía, internet, prensa digital, todo ese tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Y esta de aquí, a ver si es más fácil, Payo. Dígame, Payo, esta es más fácil todavía. Con- Vamos, eso es solo leer aquí e interpretar. A la distribución equitativa del espectro radioeléctrico. Sí, no, equitativa. No, no, aquí no habla de eso. O sea, no la distribución equitativa del espectro, sino acceso al espectro radioeléctrico en igualdad de condiciones. Porque la distribución del espectro no se hace de forma equitativa, eso depende del interés del país y de la disponibilidad de bandas y frecuencias. ¿Sí me explico? Ahora, lo que sí se hace de forma equitativa y en igualdad de condiciones es la posibilidad de acceder a esas bandas de frecuencias. ¿Me explico? Entonces, esto está fácil. ¿Quién me va a ayudar? Nadie me va a ayudar. A ver, Quispe. Profe, tal vez sería garantizar que el espectro se divida de forma justa en los medios públicos, comunitarios y privados. Sí, pero a ver, después ustedes van a ver el cuadro de frecuencia. La frecuencia, eso no se divide de forma equitativa. Ojo, no es- lo que sí tiene que ser equitativo y en igualdad de condiciones es que toda persona, natural o jurídica, sea privado o sea público, pueda acceder a esa gestión del espectro eléctrico. ¿Sí me explico? Ya de ahí, de cómo se divide la frecuencia, aquí, qué frecuencia se le da a una empresa pública o privada, eso ya es un problema más técnico que se analiza en función de las necesidades del país, de las condiciones técnicas y de quién pueda gestionar esa banda. ¿Ya me entienden? Pero es un problema ya más técnico. Mire, le voy a ayudar. Lo que tiene que poner aquí es que toda persona natural o jurídica en Ecuador tiene el derecho de solicitar y que se le asigne bandas y, y frecuencias. Verá que estoy poniendo esto de lo que se me ocurre ahorita. Yo no estoy buscando esto en ninguna parte. Y cada día que escribo esto lo puedo escribir de una manera distinta, pero la idea siempre es la misma. Toda persona natural o jurídica en Ecuador tiene el derecho de solicitar y que se le asigne banda y frecuencia al espectro radioeléctrico. Así también,
Se garantiza el derecho a crear medios y tecnologías para prestar servicios de telecomunicación. Eso es lo que dice mejor dicho, lo que dice no, es el impacto de lo que se busca en la sociedad. Por ejemplo, a ver, Males, ¿sí me escucho? Sí, tenía problemas con el audio. A ver, tengo una pregunta. Tú tienes derecho, y si quisieras, tienes el derecho de solicitar una frecuencia del espectro radioeléctrico para brindar algún servicio o para usarla con fines educativos o experimentales o para darle internet a una comunidad por ahí. Sí, según el artículo decía que todos tenemos derechos. Ya, O pero sea, tú tenemos tienes, ese derecho. ya, y cuando decimos todos, usted, yo, cualquiera de los que están aquí, pero Ujú. también una empresa. Cuando dice persona jurídica, ¿a qué se refiere a persona jurídica? Que tiene RUC. No, yo tengo RUC, pero no soy una persona jurídica. Yo también tengo RUC, tú tienes RUC y no soy una persona jurídica. Personas jurídicas son empresas, Una empresa. empresas. Por ejemplo, Telconet, qué sé yo, Canal 4, esos son empresas. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ya. Ya, entonces lo que dice ahí, toda persona natural o jurídica tiene el derecho a solicitar y que se le asignen bandas y frecuencias del espectro radiofónico. Yo tengo el derecho. Si a mí se me ocurre que mañana quiero montar una estación de radio, yo puedo solicitar que me den la frecuencia. Y también puedo solicitar que me permitan crear la estación de radio. Ahora, ojo con esto. Que yo tenga el derecho no quiere decir que lo puedo hacer. Porque para poder hacerlo hay que cumplir con ciertos requisitos. Algunos requisitos son de carácter técnico, que hay que cumplir, ¿verdad? Para tú poderte montar una estación de radio tienes que colocar transmisores, antenas, equipos de medición, tener tecnología, una serie de cuestiones. Primera cosa. Y segunda cosa, tengo que tener los recursos financieros para poder hacerlo. ¿No es cierto? Entonces eso ya lo determinará después el concurso y el Arcotel, quien es quien realiza todo eso. Pero si yo cumplo con todos los requisitos, tengo los recursos, tengo el conocimiento, tengo el personal y tengo los informes y los estudios técnicos, yo puedo hacer. ¿Ya? Y como lo puedo hacer yo, lo puede hacer otra empresa grande. Como puede ser Telconet, puede ser Claro, Movistar, cualquiera, el que se le ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ese es el impacto, que cualquier persona tiene el derecho, y así lo garantiza el Estado, a través de Arcotel, a través de lo que dispone la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y a través de los concursos públicos de otorgamiento de títulos habilitantes. Ese es el impacto. Yo puedo crear el medio, puedo crear la estación de radio, colocar antenas, transmisores, amplificadores, todo lo que necesito. Eso no basta, porque usted, aunque se monte todo el equipamiento, no puede operar si no le da una frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por la otra parte, es que me tienen que adjudicar esa frecuencia por la cual voy a transmitir. Ah, que voy a transmitir por la 93.9 por ahí. Y nadie más puede transmitir por ahí porque yo tengo ese título de esa frecuencia. ¿Se me explica? Bien, eso es lo que garantiza este punto. ¿De acuerdo? Ahora vienen las acciones de cumplimiento por parte del Estado. Eso sí lo pueden investigar ahorita en Internet. Pueden poner ahí en el buscador de Internet. Busquen
Ejemplos de acciones de cumplimiento en la que en el Ecuador se garantiza una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. Cuando yo pongo aquí acciones, son cosas que se han hecho tanto en este gobierno como en gobiernos anteriores o lo que se está haciendo en este momento para el futuro. ¿De acuerdo? Hay muchos ejemplos que se pueden colocar aquí. Pueden poner uno, dos, tres ejemplos que encuentren. Pero al menos uno tiene que poner aquí. A ver, indaguen esto rapidito ahí, 5 minutos. Búsqueme ejemplos de algo que se ha hecho. Puede ser un despliegue de infraestructura, puede ser una ley que exista, una disposición legal, un instrumento legal, una obligatoriedad dispuesta por algún organismo. Todo eso son ejemplos de hacer cumplir esto que está aquí. A ver, les doy 5 minutitos para que me encuentren eso. Hay bastante información por ahí en internet. A ver, ya. A ver, Recalde, ¿ya tiene? Estoy revisando, dije. Un momento. Todavía. Cordones. Estoy revisando. Suárez, dígame algo bueno ahí. Perdón, Inge. Podría ser desarrollar infraestructura de telecomunicaciones en todo el territorio, especialmente en zonas rurales, garantizando acceso a Internet y servicios de comunicación de calidad. Sí, sí, pero fíjate, eso que estás diciendo es una política. De hecho, es una política del Mintel, que está establecida en eso de suplir la brecha digital y cumplir con el acceso a eso. Pero yo no quiero política, yo quiero una acción concreta, una evidencia de algo que se haya hecho, se esté haciendo o esté por hacerse. Inge. Inge, por ¿Sí me ejemplo, explico? algo que se ha hecho con una acción que se ha tomado en este sentido es el hecho de que generar en las comunidades quichuas de la Amazonía programas de radio en su lengua nativa, el cual está Mm, avalado por el Estado, protegido por el Estado. ya, Y ese está buenísimo, pero ¿qué programas son esos? ¿Cómo se llama ese programa o ese proyecto? el programa se Este, llama Quichua
Quichua Amazonía. A Así ver, se llama. entonces, proyecto Quichua. ¿Cómo se escribe Quichua? Así. Proyecto Quichua Amazonía. ¿Qué más? Consiste Que consiste en la creación de programas de radio de las comunidades en su lengua nativa. ya, eso sí, esos son, y de hecho sí hay esos proyectos. Bueno, usted mencionó uno, pero hay otros más. Ya, eso sí, eso es lo que yo quiero. Ejemplos concretos, evidencias de acciones de cumplimiento por parte del Estado. Yo tengo otro más por ahí, lo voy a poner. Los infocentros de la provincia del Cotopaxi también es algo que genera el Estado para y una acción respecto a esto. Bueno, pero ese lo vamos a dejar para acá porque ese tiene más que ver con este de aquí, que es el acceso universal. Ese lo vamos a dejar por el segundo. Yo le voy a poner otro aquí. La ley establece o exige. La ley exige que todos los medios de comunicación destinen entre un 5% a un 10% de su programación a la difusión de contenidos que reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones y saberes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Bien, en horarios de gran audiencia y, de ser el caso, en su propia lengua. ¿Dónde se establece eso? En la Ley Orgánica de la Comunicación. Ahí tiene un ejemplo concreto. La ley lo establece. Y hay un organismo que controla eso, que después lo vamos a ver, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay un organismo que regula todo eso. Bien, ustedes pueden poner otras cosas más aquí. Por ahí me están dando otros ejemplos de ahí. Hay sistemas de video y audio por suscripción que son específicos de ciertas comunidades para promover información y programas en ciertas comunidades específicas. Y como dijo Suárez, a veces en su propia lengua. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí, ¿algún ejemplo? Ahí sí podemos poner lo que tú dices, Suárez. ¿Cómo es eso? ¿Creación de qué?
de las comunidades de, pues, sí, ¿De qué? es que hay un, No, la un, creación de los hay un infocentros que tipo me de dijiste. creación de infocentros comunitarios en las Ya, parroquias entonces, rurales de Cotopaxi y Junín. creación de infocentros y puntos de comunicación digital. Creación de infocentros y puntos de comunicación digital en comunidades rurales y urbanos marginales. En total hay más de 900 en el país ahorita. En total hay más de 900 en todo el país. Otro ejemplo. Otro. Busquen ahí. Si quieren, utilicen el chat GPT, Gemini, Copilot, cualquier de eso, y va a ver que lo va a buscar rapidísimo. Ya, ¿cuál ejemplo concreto? ¿En dónde? Ya, ese sí. A ver, entonces, plan masivo para, ¿para qué? ¿De cuántas? 300. Ya, este está muy bueno. Ahora, ¿eso es nuevo o es de gobiernos anteriores? No se especifica. Eso sería bueno porque puede ser algo que ya se haya ejecutado o se haya dicho pero no se cumplió y ahora se está tratando de cumplirlo. Que diga eso no quiere decir que las 3.400 escuelas han recibido eso. Eso es lo que hay que verificar. Pero bueno, sí, es un caso concreto. ¿Qué más? Hay uno sobre un plan nacional de comunicaciones y un fondo del 1% para áreas fronterizas. A ver, ¿cuál es eso? Menciona aquí sí que mediante acuerdos ministeriales vigentes, dice, a la par se ejecutan, a ver, dice, eh, bueno, para obras públicas dice que se utiliza una contribución del 1% de empresas de telecomunicaciones Ya, para ese sí, desplegar de ese forma... sí. Ya te entendí. Ese sí, lo vamos a poner ahí. Y eso está en la ley orgánica, que después lo vamos a ver. Vamos a ponerlo ahí. La ley orgánica de telecomunicaciones, la LOT, obliga a las empresas públicas y privadas de telecomunicaciones a pagar una contribución obligatoria del 1% de sus ingresos totales facturados
para inversión pública. Bien. Inversión pública en general, si quiere le puede agregar ahí, priorizando zonas más vulnerables, ¿no? Cuando yo digo zonas más vulnerables, puede ser por la condición económica de la zona o la accesibilidad geográfica también. Ese es otro tema ahí. No es lo mismo acceder con tecnología de telecomunicaciones en las grandes ciudades que en una región de la Amazonía, en una región montañosa, en una isla, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bueno, ahí tienen, pueden poner más si encuentran. De hecho, sí hay más. Recording in Se progress. conectan ahí, navegan, se informan, se comunican con las personas que desean, etcétera, etcétera. Bueno, este de aquí es más fácil. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a solicitar que se le asignen bandas de frecuencia y a crear medios. Esto es más fácil porque ¿qué existe? Y lo dispone la ley. Existe el concurso público competitivo y equitativo para la solicitud y el otorgamiento habilitantes. Estos títulos habilitantes dan el derecho a hacer uso de la frecuencia del espectro radioeléctrico y a crear medios de comunicación. ¿Quién lo organiza? Lo organiza y controla la Arcotel. Bien. Además de eso, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en el reglamento de otorgamiento de títulos habilitantes. Le voy a poner así para no escribir tanto. Conclusión. Eso sí, hay los mecanismos dispuestos en la ley para hacer cumplir eso. Y eso sí es inviolable. Nadie puede acceder a una frecuencia ni crear un medio de comunicación si no pasa por este concurso. ¿Estamos de acuerdo?
salvo que sea una empresa pública que se hace por adjudicación directa, que después lo vamos a... que el resto tiene que pasar por esto. Bueno, lo otro que tienen que ver aquí es con qué ODS de la Agenda 2030 se vincula a esto. Por ejemplo, esta de aquí que es comunicación libre, intercultural, incluyente, participativa, a través de cualquier medio, potenciando el acceso a la información, a la comunicación. Esto tiene que ver con algunos objetivos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 la tienen por acá. Entonces son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, este objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Ese no tiene que ver con este aspecto. Poner fin al hambre, al hogar, a la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. ¿Tiene que ver con ese? Es que No. Ya, con ese tampoco. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades. ¿Y con ese? para llevarnos de la dicta, digo. ¿Con ese tiene que ver? ¿Sí o no? No. Tampoco. Ahora, con este sí. Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Si no tenemos acceso a la información, a la comunicación, a la expresión libre y a los medios de comunicación, ¿podemos tener esto? No, ¿verdad? Entonces, con este sí tiene que ver. Lograr igualdad de géneros y empoderar a las mujeres, con este no. Garantizar la disponibilidad de agua limpia, sostenible y saneamiento, tampoco, ¿verdad? Energía, que es garantizar el acceso a la energía asequible, segura y sostenible, tampoco, ¿verdad? Promover el crecimiento económico y sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo productivo y trabajo, tampoco. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación, este sí. Porque para poder garantizar acceso a los medios de comunicación, a la información, a la transmisión de programas de radio, televisión, en su propia lengua, hay que tener medios de comunicación, hay que crear infraestructuras, ¿verdad? En este caso, redes de telecomunicación, este sí. Reducir la desigualdad, bien, entre los países, incluso dentro de los propios países, esto sí, porque al ser algo inclusivo, al ser algo participativo, garantizar la igualdad de todos, el derecho de todos a ser iguales dentro de la sociedad, creo que sí. ¿De acuerdo? Igual, el 11 podría ser también que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. De alguna manera podría ser. Entonces, bueno, por acá hay otro que son las modalidades de consumo, combatir el cambio climático, que este no, conservar la vida en los océanos tampoco, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres tampoco, promover sociedades pacíficas e inclusivas tampoco, fortalecer medios de ejecución para crear alianzas mundiales tampoco. Conclusión, yo creería que los que tienen vínculo con esta parte de aquí son el 4, el 9 y el 11 tal vez. Bien. Pero bueno, ya eso es interpretación de ustedes. Tiene que ver cuál de ellos son los que se alinean. Por acá sería el 9, el 10 y el 11, y por acá también. 9, 10 y 11. ¿De acuerdo? Entonces tienen que revisar eso. Cuando ya tengan esto aquí, ya le pueden ir dando un formato de tabla acá. ¿Ven? Le podemos dar un formatito de tabla bien bonito ahí. ¿Ven cómo va quedando?
Ahora, así como hicimos ese, tenemos que hacer lo mismo con el artículo 17 y todo lo demás que dicen ahí. Lo van agregando aquí en la tabla va a ir creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dejémoslo ahí, porque ahora vamos a explicar lo otro. Este le podemos cambiar el nombre aquí y ponerle Constitución. Constitución Ecuador. Ahora vamos a abrir otra pestaña aquí y le vamos a poner transformación digital. Bien, el título se lo podemos copiar de aquí. Ya, ahora ¿qué dice? La tarea. Dice que vaya acá, revise el documento de la Agenda de Transformación Digital y conteste la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las líneas de acción que se propone el Ministerio de Telecomunicaciones para impulsar la transformación digital? ¿Cómo se alinean con la estrategia de los artículos establecidos en la Constitución y cómo contribuye a la Agenda 2030? Entonces, nos vamos a hacer otra tabla aquí. Le voy a dar el formato para que después la complete. Por aquí le vamos a poner números. Háganla ahorita conmigo el formato, por favor. Vamos a poner aquí número, porque es el número de la línea de acción. Aquí le vamos a poner línea de acción Mintel. ¿Sí están haciendo junto conmigo? ¿Sí o no? Sí, jefe. Ya, aquí le vamos a poner eje o pilar. Aquí le vamos a poner artículo, constitución. Con el cual se alinea. Aquí le vamos a poner agenda. Others. Listo. Y nos va a quedar una tabla así. ¿Ya? Entonces, para eso tienen que ir al otro documento que está por aquí. No. Este. Ya, fíjense, este documento es elaborado por el Mintel, pero participan otros ministerios y estructuras del Estado. Miren. Por aquí hay una introducción, antecedentes, todo esto pasan por aquí, ¿no? Entonces, la misión, la visión, objetivo general, específico, aquí viene la estructura, aquí le explican qué es un eje, qué es un pilar, se leen esto para que sepan de qué estoy hablando cuando se habla de eje o pilar, y aquí empieza la cosa, ¿ya? Estos son los ejes. Eje de infraestructura digital, eje de cultura de inclusión digital, eje de economía digital, eje de tecnología, de gobierno digital, interoperabilidad. Estos son los pilares. Conectividad y servicios de telecomunicaciones, y estas son las líneas de acción, 6, 4, 6, 7. Estos números corresponden a lo que está indicado por aquí para cada eje, ¿ves? 6, 7, 8, 9, 10, esos. ¿Ya? Tienen que leerlo así. Y por acá le dicen cuáles son los principales actores que participan en cada plan. Aquí le dice, por ejemplo, Ministerio de Telecomunicaciones, Agencia de Regulación y Control, el Arcotel, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, Asociación Nacional de Proveedores de Internet, todos estos organismos participan. O sea, están comprometidos con este plan. Todos ellos tienen que buscar la forma de garantizar estas líneas de acción.
Si todos participan, aportan de una forma o de otra, seguramente dentro del periodo 2022-2025 se cumplirá esto que dicen aquí, de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Entonces, yo le voy a poner un ejemplo y ustedes hacen lo siguiente. Aquí vamos a poner número 1. Por ejemplo, una línea de acción del Mintel, una de las que yo busqué, promover el despliegue de infraestructura de redes de banda ancha segura y de alta calidad y de nueva generación que permita la innovación y el crecimiento del sector. Esta línea de acción no me la inventé yo, está ahí en el cuadro ese que le estoy diciendo, más abajo, ¿no? Entonces ya tienen una aquí. ¿A qué eje o pilar corresponde? A infraestructura digital, ese es el eje. ¿A qué pilar? Conectividad y conectividad y servicios de telecomunicación. ¿De acuerdo? Artículo de la Constitución con el cual se alinea. Artículo 16 y artículo 17, los dos. Objetivo del desarrollo sostenible, el 9, el 10 y el 11. Nueve, 10 y 11. Miren, ya tienen uno aquí. Puede ser incluso que haya otro aquí que pertenezca al mismo eje o pilar. Lo pueden agregar aquí y compartir esto aquí para la misma línea de acción. Bueno, así tienen que hacer por lo menos 6. Le voy a poner aquí cuántos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes buscan otros, no todos tienen que pertenecer al mismo eje o pilar. Ojo, hay ejes de aquí de economía, hay ejes de sistemas de información, hay otros ejes aquí, otros pilares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta manera, le va quedando aquí otra tabla, bien organizada aquí, que la tienen que ir completando. ¿De acuerdo? Listo, les dejo para que analicen esa parte ahí. Y así les queda todo resumido y bien organizado. Ávila. Presente, ingeniero Baches. Buenas noches. Ayala. Presente, Inge, buenas noches. Carrión. Presente, buenas noches. Ceballos. Presente, ingeniero, buenas noches. Chamorro. Chamorro. Cordones. Presente, Inge, buenas noches. Encarnación.
Presente, Inge, buenas noches. García, Presente, Inge, buenas noches. Guzmán, Presente, Inge, buenas noches. Jiménez, Presente, buenas noches. Loza, Presente, Inge, buenas noches. Maldonado, Maldonado, Inge, el compañero Males. Maldonado salió Presente. de la clase. Sí, se conectó al principio y ahora no apareció en toda la clase. Males, Presente, Inge. Payo, Presente, Inge, buenas noches. Panchi, Presente, Inge. Pantoja, Peña, Presente, Inge. Quilca, Presente, profe. Quispe, Presente, buenas noches. Recalde, Presente, buenas noches. Romero, Presente. Luyo, ya voy. Rosillo, Rosillo, Suárez, Presente. Acacela, Mi compañero dijo que recibido en con el Inge. Vera, Jordi Vera, ¿se me fue o qué? Bueno, ni modo. Villagres, Presente, Magister. Buenas noches. Pinoesa, Pinoesa. Listo, señores, entonces quedamos ahí. Profe Chamorro, por favor. Pero me dicen cuando ya cierro, estoy diciendo si falta alguien. No me dicen nada. Ya, ¿alguien más, no? Listo, señores. Listo, quedamos ahí. Gracias. Una buena noche. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. A la otra Gracias. semana, gracias. Hasta luego. Recording stopped.